Estamos en la tutoría del miércoles 8 de octubre, 8 de octubre, si estoy bien, del módulo 3A. Así que primera parte, bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Avanzaron con la lectura de la novela? Hasta el día 3. Hasta el día 3. Muy bien. ¿Y qué te parece? ¿Cómo la ves? Un poco, dice Pablo acá. Bueno, Intriga. ¿te da intriga? Mm, Qué bueno, eso es sí. un buen Todavía, efecto. todavía no lo puedo sacar. ¿De qué se trata? Sí, pero hay algo que no, Como que se no. te escapa, la sensación de que Sí, se te escapa. Bueno, pero sí. esto, ojo, porque eso puede ser producto de que no está todo dicho. No es que vos no lo entiendas, sino que es así. Hay que ir leyendo y viendo, ¿no? Como que son esas ficciones que se van construyendo a medida que... Porque siento que hay partes que no las entiendo. O Ajá. sea, eso me pasó. Y Bueno, volví, y sí. volví, Es- y es como que bueno, Está bien tengo que ir cuando es esperando. No me así. adelanté. Está bien, cuando es así, marcalas y tráelos a la tutoría esas partes y las leemos Sí, juntos. sí, 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 sí. No, 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 fui, además las palabras, por ejemplo, que no entendía, las fui Eso estuvo muy buscando. bien. Sí, vi el foro, excelente. Ah, No llegué a sí, porque contestarlo, pero lo vi. Sí. Ah, sí, lo como que contesté, ¿no? Sí, pero no te, por ahí no te no, contesté esa parte. no, Buscaste lo de los eh, cancinos. por eso, eran palabras, yo digo, ¿qué está hablando? Bueno, Pero, así es la. Y eso que pero es bueno, la Argentina, no está traducida, es un lenguaje sencillo, así todo tiene un lenguaje literario, ¿viste? Esa es sí, la diferencia. Me parece que es una buena observación la que haces, Vivi, porque tiene que ver con eso, con que si bien ¿no? Hay un lenguaje que también parece cotidiano en estos personajes que están, que en un momento habla de la palita, ¿no? Yo ya me acuerdo en las primeras partes dice palabras cotidianas, pero también construye un lenguaje literario. Y un lenguaje literario tiene que ver con esto de un lenguaje con palabras que por ahí no son tan de uso corriente o como un poco no más, son habituales. claro, más cultas, ¿no? Como que tienen van desplegando esto como un tono en la novela, una poética, y eso en general lo vas a encontrar en cualquier novela, ¿no? Que suele pasar, digamos, sea la novela que sea, en general tienen un uso del lenguaje distinto al lenguaje cotidiano, porque es un lenguaje literario. También puede ser porque nunca leí una novela. Bueno, eso también. Entonces, por eso te estoy contando que las... Siempre fue a cuentos, siempre fue a cuentos, no Bueno, a pero los novelas. cuentos y las novelas, Entonces, salvo por diferencias que ahora vamos a ver, sí, en el uso del lenguaje es similar. Lo que pasa es que al ser más breve la forma, quizás sí hay algo más de que pasan más cosas rápidamente, entonces te entretiene, como que no te detenés tanto en esas descripciones, porque la novela también tiene sí. eso, ¿no? Que al ser, justo de todo eso vamos a hablar ahora, pero como la novela como justo es permite, digamos, una extensión mayor, un despliegue de la palabra mayor. Ay, pero voy a dejar de compartir porque los quiero ver, porque al final no estoy mostrando nada y así los puedo ver. Eh, Hola, y, profe. hola, Hola, ¿cómo estás, Moni. Mónica? Hola. ¿Todo bien? Estamos hablando acá, todavía no empezamos, o sea, un poco informalmente de esto de efectos de lectura, de la novela, las percepciones. Estamos ahora puntualmente hablando del lenguaje, ¿no? De cómo se construye ese lenguaje. Entonces es interesante lo que dice por dos cosas. Por un lado, porque bueno, dice, nunca leí una novela, entonces capaz que por eso me llama la atención el lenguaje, hay palabras que no conozco, y yo le explicaba que bueno, que sí, que hay un lenguaje que seguramente es literario, a pesar de que también hay un lenguaje cotidiano, porque los personajes son personajes cotidianos. Está bien, justo la narradora vamos a ir viendo que tiene como algunos saberes un poquito mejores, que eso también es algo que vamos a ir descubriendo de a poco. Pero, y sí leíste cuentos, ¿no? Entonces veíamos estas diferencias y yo creo que, bueno, en cuanto al uso del lenguaje, que es un lenguaje de corrido, se le dice prosa, ¿no? Prosa. ¿Vieron cuando veíamos ese cuadrito que hice la otra vez en la pizarra?
Sí, sobre los géneros. Hola, Nati. Eh, Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? A ver, estoy viendo si lo puedo rescatar. Bueno, un poco lo que decíamos era eso, ¿no? Como, bueno, así iniciar sesión, sobre estas cuestiones de que el lenguaje es que, digamos, los géneros literarios, el género poético, se escribe, aparece el yo poético, demás, y en el caso del género narrativo se escribe en prosa. Prosa es de corrido. O sea, así como el texto el poético se escribe en verso, que es una porción mínima del texto poético, la unidad mínima del texto poético, y uno puede identificar los versos, los cuentos y las novelas se escriben en prosa. Entonces, ahora vamos a ver algo de ese comportamiento. Así todo, es cierto que como el cuento es más cortito, si bien hay palabras que uno por ahí también le llaman la atención y pueden ser más cultas, al pasar más sucesos, porque al ser cortito tiene que pasar algo, se tiene que contar algo, porque son narraciones que cuentan algo que pasó. Entonces, como tienen que contar algo que pasó, por ahí uno logra más rápidamente poder entender ese cuento, independientemente si hay una palabra que no conoce. En cambio, en la novela aparece esta cuestión de la descripción, de ir creando el escenario, la atmósfera, como tiene muchas páginas para ser desarrollada, se toma más tiempo. sí, Entonces va desarrollando cada cosa minuciosamente, así uno puede imaginar, sí, y ahí es donde por ahí aparecen más esas palabras que, viste esto, caminaba con pasos cansinos, y después ves que son pasos cansados, que no es nada del otro mundo, ¿no? Que es una eso. manera de decirlo que por ahí suena, ¿no? Como más literario, más poético, y que también es más por ahí puntual, porque los escritores muchas veces lo que hacen es buscar esa palabra justa que describa exactamente, vieron que sea, es como los sinónimos, ¿no? Yo puedo decir qué lindo, qué bello, qué hermoso, pero genera un efecto distinto. O puedo decir mi casa o mi hogar y también genera un efecto distinto. Si bien mi casa y mi hogar son sinónimos, no es lo mismo cuando yo digo mi hogar, que tiene algo más afectivo, ¿no? Como que siempre ese valor semántico, se dice, de la palabra, tiene un efecto distinto. Entonces, el escritor es muy los escritores en general de novelas y escritoras tienen esa cosa más sagaz, más aguda, ¿no? De ir pensando en qué palabra, cómo resuena, qué puede significar. Vamos a la semana. A ver, acá la tengo. Bueno, Vivi, pero Vivi también quiero retomar esto que Vivi decía, que es su primera novela. Sí, 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 buenísimo también, ¿no? sí, Leer una novela por primera vez, a ver, ya nos contarás qué tal tu experiencia y quizás esto da el puntapié inicial para que leas otras. sí. bueno, Es Puede un poco Berendita, ser, la puede ser. idea. Es un poco la idea. yo la semana No pasada, prometo, no sí. prometo. Ah, yo la semana pasada presenté el eje espejos y ventanas y un poco expliqué esto de los mundos, así que te dejo, Amelie, todo para vos. Ay, qué lindo, miren qué lindo con lo que arrancamos esta semana, me encanta. Este es un fotograma de una película, mírenle el año, 1902, ¿sí? Inicios, pioneros del cine. Se llama Un viaje a la luna de Georges Méliès. Miren la película que hacía Georges Méliès en 1902, hace muchísimos años. Recuerden que el cine se crea en 1895. O sea que para esta altura el cine tenía 15 años, era muy incipiente, Muy ¿sí? Las joven. primeras películas, no sé si hablamos de los inicios del cine, pero las primeras películas eran en blanco y negro, generalmente duraban un solo rollo, ¿sí? O sea que eran cortitas, y las primeras películas de los hermanos Lumière eran más bien registros documentales, ¿no? El desayuno del bebé, que muestra una pareja dándole de comer papilla a un bebé, o los obreros salieron de la fábrica, ¿sí? Eran como una cámara fija que duraba de lo que duraba ese rollo de película, y la gran novedad del cine era empezar a mostrar ese movimiento que nunca se había visto. ¿Sí? Nunca se habían visto imágenes en movimiento. Eh, Siempre se cuenta en la primera exposición de cine en París, dentro de toda esta selección de obras había una que era un tren en movimiento que estaba en perspectiva y que los espectadores se asustaron porque pensaban que se les venía encima. Imagínense, los primeros espectadores de cine que no están acostumbrados a ver en una pantalla algo que se mueve y que creen que ese tren en movimiento se les va a venir encima.
Entonces era toda una novedad de la llegada del cine. No podemos hablar del cine sin antes el invento de la fotografía, porque el cine en realidad son muchas fotografías en movimiento. Estas que estamos viendo acá es un fotograma, ¿sí? Pero imagínense que varias fotografías en movimiento con diferentes cambios parece que se mueve. Ese es un poco el arte del cine. Y acá les quiero presentar, por si no lo conocen, no sé si alguna vez escucharon hablar de Georges Méliès. ¿Les suena? ¿No les suena? No, yo nunca escuché. Nadie. Bueno, se los presento. Mira, Mari, mostrá la primera imagen porque es súper impactante. Georges Méliès se lo conoce como el mago del cine o el creador de la ciencia ficción en el cine. Miren lo que hacía con los recursos que había en esa época. Creaba este tipo de películas, esta se llama Un viaje a la luna, donde aparecen los primeros efectos especiales. Él era un artista prolífico, esto significa que era pintor, actor, mago, escenógrafo, o sea, un montón de cosas hacía antes de meterse en el mundo del cine, y encuentra en el cine el medio como para explorar cuestiones vinculadas con el mundo de las fantasías, ¿no? Él era un personaje como muy creativo, más del palo del teatro, ¿no? Viene del teatro, pero encuentra en el cine una manera para seguir explorando esto que tiene más que ver con estos mundos ficcionales, creativos, fantasiosos. Bueno, y este primer fotograma me parece que muestra un poco de esto, ¿no? Es como que él recrea este espacio como él se imagina la luna, ¿no? Ven como esa escenografía con personajes que vuelan, que aparecen y desaparecen, hace como pequeños trucos, y es la primera vez que esto se ve en el cine. Por eso se dice que es el padre de la ciencia ficción o de la magia del cine. Ahora cierren los ojos, vuelvan a abrirlos y vean todos los efectos especiales que hay hoy en el 2025, ¿no? Pero bueno, todo tiene su inicio, se dice, con Georges Méliès. Acá abajo tienen tienen la película completa, de hecho, para que la vean. No sé si darle play porque tal vez después no les damos, pero después mírenla. eh, y sobre todo es interesante situarse en esa época donde los recursos eran una cámara de cine, de esas que usaban el rollo de película, ¿no? Imagínense que en esta época no había digital, había película en formato fílmico, con toda esa puesta en escena, con todos esos personajes que pasan, mucho de creación artística, me refiero a escenografías, maquetas, materiales y efectos especiales. Es pintoresco para verlo y es un personaje muy importante en el cine porque ya en 1900 está creando películas de ciencia ficción. Este eje vieron que se llama espejos y ventanas, donde nos salimos del mundo vinculado con la guerra y la paz, que era con temas quizás como más vinculados con referentes reales, con momentos que han pasado en nuestra historia de crisis o de conflictos, para abrirnos esta ventana a estos mundos imaginarios, porque con Marina cuando estábamos pensando el módulo decíamos, no podemos dar un módulo de arte y literatura sin adentrarnos en el mundo de la fantasía, ¿no? De este otro mundo que puede crear el arte y la literatura, que si bien puede tener algunos rasgos del mundo que conocemos, ¿no? O incluso hacernos pensar en nuestras propias vidas, nos invitan a otros mundos, ¿sí? Y qué mejor espacio que el cine como para que esos mundos se vuelvan realidad, ¿no? Un poco, vieron que se habla de la magia del cine. Un poco la magia del cine tiene que ver con esto. El cine como medio que no solamente es un medio para contar historias, sino que también es un medio que está vinculado con la industria, con la técnica, con los avances científicos y tecnológicos, con las posibilidades de mostrar mundos paralelos, realidades imaginadas. Imagínense hoy todas las capacidades que tenemos técnicas para hacerlo. Bueno, desde 1900 ya existía un primer personaje, que es Georges Méliès, que estaba intentando hacer esto a través del cine. Así que me parecía que era una buena... Hola.
¿Se me cortó a mí o a Brenda? Se cortó A Se le Brenda. cortó a Brenda. a Brenda. Sí, sí, sí. Por eso yo hoy corrí acá a la facultad, porque me parece que no hay tanta conexión buena allá. Bueno, y de paso aprovecho para hacer el comentario de que Pablo había puesto que el cortometraje fue una de sus obras más imponentes, efectivamente. Bien. Esperemos que vuelva la profe que se nos fue. Yo me silencio a veces porque estoy en la facultad y hay mucho ruido. Aunque estoy en un aula hay un montón de ruido. Ahí se fue. Seguro que ahora viene. Bueno, en las vivencias de hoy seguimos un poquito más con la novela. Como yo les dije, vamos a tener esta doble cuestión de, por un lado, avanzar con la novela y por otro lado también ir avanzando con otros temas, pero bueno, ahora le estamos dando un primer espacio para no marearlos tanto a la novela. Y entonces tenemos algunos fragmentos que vamos a leer acá del día 1. Fíjense que dice: salimos a la calle con Emma, una horda de gente que se mueve bajo el mismo ritmo. Los pasos cansinos, uno detrás del otro, y así vamos acompasados, ¿no? El asfalto de la calle en pocos minutos se llena de este nosotros mudo que camina. Y después aparece otra, otro pasaje del día 2 que dice: esa era una de mis canciones favoritas, dice, mientras suena en la notebook I am in love with my car. El último Falcon sobre la Tierra, día 2. Acá yo pongo de dónde fue sacado. Y por último aparece: este es el momento del día que hay que guardarse, no asomar la cabeza, no mirar. Ahora es cuando los camiones pasan y transportan cosas que ignoramos, rodeados de hombres de azul cargados de armas largas. Entonces, acá tenemos una primera cuestión para reflexionar, ¿no? Muchas veces las historias, los cuentos y las novelas se cuentan en tiempo pasado, ¿no? Esto es así. Si yo les cuento, alguien le cuenta, ¿no? Los cuentos, cualquier cuento que contemos, ¿no? Infantil o no, bueno, había una vez, ¿no? El famoso había una vez de los cuentos infantiles implica que es un cuento que se cuenta en pasado. Eh, Ahí dice la profe que ahí entra de nuevo. A ver. Eh, Ahí le contesto que sí, que cuando pueda se conecte, que yo mientras sigo. Bien. Entonces, em, bueno, se cuentan en pasado porque son acontecimientos, ¿no? Que ya ocurrieron y que se narran y que pueden estar más lejos o más cerca de ese presente narrativo, ¿no? Porque siempre hay alguien que cuenta la historia desde algún punto en particular de esa historia y cuenta hacia atrás, ¿no? Puede ser algo que sucedió ayer, el día anterior, o hace muchos años, o a lo largo de muchos años, ¿no? Esas novelas muy largas donde tipo El amor en los tiempos del cólera, no sé si escucharon hablar de García Márquez, que son historias que cuentan más o menos la vida de una familia entera a lo largo de un montón de años. 100 años de soledad, más o menos te cuenta 100 años de la fundación del pueblo de Macondo y las diferentes generaciones y generaciones de las familias, por ejemplo, de la familia Buendía, que es la que funda el pueblo, ¿no? Entonces, pero en este caso vamos a observar cómo están contando estos fragmentos de la novela, ¿no? Vamos a mirar los tiempos verbales. Esto es como un ejercicio, algo que podemos mirar de la novela que ustedes por ahí a priori no se les hubiera ocurrido prestar atención, pero que ya genera un efecto distinto de lectura, que por ahí hace que sea distinto ese tono de la novela al de había una vez, hace muchos años, una aldea, ¿no? No parece ese tipo de historias. ¿No? Entonces, fíjense los tiempos verbales. Salimos a la calle, ¿no? Una horda de El gente. presente Bien, ahora. hay un tiempo presente, ¿no? Y así vamos, dice. Después dice, esa era una de mis canciones favoritas, mientras hay un conector, ¿no? Un adverbio de tiempo. Mientras que sucede esto, suena
tal canción, y después lo mismo, este es el día en que hay que guardarse, en el día 2, ¿no? Entonces vamos leyendo estos días, ¿no? No dijimos algo muy importante, ¿cómo se divide, cómo se estructura, organiza la novela? ¿Hay capítulos? Ahí Sí, dice, hay días, Bien, día 1, día 2. exacto, hay días, así se llaman los capítulos, que en realidad lo que hacen es dividir los diferentes capítulos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está dividido en días. Entonces, la novela dura 9 días y se va contando lo que pasa día por día, ¿verdad? Más o menos eso estamos. Entonces, ya sí, tenemos una primera cuestión que es una novela que se organiza en 9 días, que se van contando en un tiempo presente, no se cuenta algo que ocurrió en el pasado, aunque hay referencias a una vida anterior. Porque ¿cuál es esa atmósfera? ¿No? Vieron que leíamos la contratapa, las expectativas que teníamos, y ¿cuál es esa atmósfera que hay? ¿Qué le pasa a esta gente? Primero, ¿quién cuenta la historia? Está en primera persona, ¿no? Bien, la cuenta en primera persona. ¿El narrador es narrador o narradora? narradora. Narrador, Bien, narradora, Mónica, es una chica, ¿sí? Narradora. En un momento habla de sí misma como una chica. Sí, sí, narradora, dije, yo Ah, estaba perdón, muteada. perdón, perdón, por ahí se entrecortó. Bien, entonces es una narradora. ¿Con quién vive la narradora? Con Emma, que es la con sobrina, Emma. Ujú. y el abuelo, que Bien, ahí a mí me queda la duda, ¿qué es el abuelo de ella? no, es el abuelo. Es el abuelo, Claro, o sea, y Emma es la sobrina. O sea que la claramente ahí sobrina, hay una familia que no es tradicional, ¿no? Como, bueno, son los que quedaron, ¿no? Los que están. sí, Aparentemente se da a entender que esa sobrina es hija de una hermana de ella, ¿no? Y ella quedó a su cargo, y ese es el abuelo, el padre de algún padre de ella, ¿no? claro. Bien. Entonces, muy importante esto del tiempo presente. Antes de avanzar con las tareas de la semana, eh, tenemos las diferentes claves. ¿Ya estás, Brenda, acá? Sí, perdón, me quedé, no sé hasta dónde llegó a escucharse. No, ¿hasta dónde llegamos a escucharte? No, te escuchamos como redondear esta idea del cine, de lo que generó Méliès. Perfecto. Ahí te escuchamos. Después yo justo te iba a intervenir y te fuiste. Bien. Yo Y lo que ahora hice estamos con las fue, clases de Méliès, sí. sí, yo lo que hice fue ver las vivencias, y en las vivencias hay 3 fragmentos de la novela para que vean y reflexionen sobre el tiempo verbal en que está escrito la novela. Y lo que dijimos entre todos es que está escrito en presente. A diferencia de otras novelas que están escritas en pasado, acá es una novela que por un lado se divide en días, ¿no? Día 1, día 2, se cuenta a lo largo de 9 días, cuestiones que pasan en el momento. Entonces vimos cómo aparecen los conectores estos de Bien, mientras suena en tiempo presente, y vamos a dejar eso ahí guardado en el tintero y seguimos con las claves para ir perfecto. avanzando. Bien, a ver, si el cine de Méliès supo mediante efectos y otros recursos crear efectos especiales, que era lo que hablamos al principio, ¿no? El mago del cine, como hacemos siempre, ¿no? Es empezar a pensar las relaciones que podemos entablar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que usa la literatura para crear estos mundos ficcionales? Porque ¿No? claro, fíjense que el cine de ciencia ficción, como a lo Méliès, hace un montaje, hace efectos especiales, pero ¿cómo pasa en la literatura esos efectos, no? ¿Cómo leemos una novela que no quiere ser parecida al mundo en el que vivimos? Todavía no le voy a poner nombre. Entonces, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Cómo la forma en la que está escrita esa novela va a construir, a armar ese mundo ficcional. Por un lado esto, empezar a usar el presente, que es algo que no es tan común para
para una narración, ¿no? ¿Qué más? El marco narrativo, entonces tenemos algo que se llama marco narrativo, ¿no? Dice, muchas novelas, aunque hay excepciones, porque la literatura es un poco como el arte, siempre hay cuestiones establecidas y después viene gente que rompe y hace otra cosa nueva y dice, wow, esta novela al final no se hace como todas, etcétera. Pero podemos decir que siempre, o es muy posible reconocer en las novelas, un marco narrativo que van a implicar tres aspectos fundamentales de una narración, que tiene que ver con el tiempo, el lugar y los personajes, ¿no? O sea, cuándo ocurre la novela, dónde ocurre la novela y quiénes participan de los acontecimientos. Ya dijimos que es una narradora, ¿no? Una narradora mujer que vive con su sobrina Emma y con su abuelo, ¿no? Esos son los personajes principales. Después van a aparecer otros personajes. Entonces, de acuerdo al género o tipo de novela, y estoy leyendo acá, que estemos hablando, este marco narrativo no siempre aparece en primer lugar ni ordenado, ¿no? Muchas veces, o sea, el marco narrativo en general existe en la narración, pero no siempre aparece al principio. Muchas veces sí, muchas veces no, depende de qué tipo de texto estemos leyendo, ¿no? La ficción juega con eso, con que por ahí vas descubriendo después. ¿Vieron como cuando ven cine, y acá Brenda me vas a ver entender, que Sí, uno estaba pensando lo mismo. claro, uno ve una escena y después la película o la cámara hace un efecto y vuelve para atrás o va para adelante y uno queda guardada esa escena en algún lugar y después va a ocuparse de otro tiempo. Bueno, la literatura puede hacer lo mismo en algún punto, ¿no? Jugar a esto de no te la voy a contar ordenada la historia, pero igual, así todo, es factible de reconocer que ese marco está, ¿no? Todos más o menos podemos decir dónde ocurre, cuándo y quiénes participan. ¿Qué ibas a Sí, decir? en el cine, en esos recursos se llaman flashback y flash forward. Ajá. Flashback es cuando va para atrás, back va para atrás, y flash forward es cuando se va adelante en el tiempo. En la novela también se llama Eh, así. ¿Se llama igual? Sí. Mira, entonces podemos hablar de lo mismo, que es cuando te Ujú. vas para atrás o para adelante en el tiempo. Y un poco también retomando el comentario que decía Vivi, bueno, la empecé a leer, todavía no sé si entiendo bien. Bueno, esa sensación también se da cuando uno mira una película. Viste que empieza una película y que uno a veces dice, esto pasó antes, pasó después, y está bien que uno no entienda. De a poco, a lo largo de la hora y media, uno más o menos tiene las herramientas como para ir acomodando, decir, esa era ella cuando era chica, ¿no? Y es a propósito que no te lo cuenta. Entonces hay que poder soportar tanto en la lectura como cuando uno es espectador de cine o cuando uno va al teatro, ese no saber momentáneo, porque uno va construyendo este marco narrativo que dice Marina, también pasa en otras artes, porque el marco narrativo del tiempo, el lugar, los personajes, uno lo puede detectar en una obra de teatro, lo puede detectar en una película, lo puede detectar en un cuento, ¿no? En varios lugares, pero lo que siempre es interesante es cada uno con su lenguaje, es ir detectando, bueno, esas marcas, ¿cómo me doy cuenta? ¿O en qué momento, ¿no? Me establece ese tiempo. Hay veces que aparece un cartel que dice, no sé, 4 meses antes, listo, perfecto, sé que me estoy yendo para atrás. Hay veces que no, es un efecto de transición, vieron eso como, era todo un sueño, y uno se da cuenta ¿por qué? Porque hay como un efecto de transición, donde hay como un barrido o algo que me da la pauta, o una música, o cambia de color, de alguna manera me marca que Como ahí hubo un cambio. el sexto sentido es que el tipo vuelve todo para atrás, toda la historia en un momento. Cuando el nene dice veo gente muerta, qué sé yo, él vuelve para atrás y ahí va recordando todo lo que aconteció. Claro. Otro buen ejemplo de esto es Memento. Memento, que es una persona, es un personaje que no se acuerda lo que le pasó, que tiene problemas de memoria, entonces se va pegando carteles y a partir de ahí reconstruye y bueno, uno va siguiendo esa reconstrucción que hace. Y realmente casi todas las películas, hay creo que una sola película, que ahora no me viene el nombre, que pasa en el mismo momento, o sea, que la hora que pasa cuando ves la película es la hora que pasa en la realidad de lo que te está contando.
¿sí? Que el relato dura lo mismo que el tiempo que uno tarda en verlo. Pero en general, en esas 2 horas, hora y media de la película, siempre se cuenta más tiempo. Entonces siempre hay recursos de ir para atrás, de dar adelante, de hacer elipsis, de contar la parte por el todo, ¿no? El cambio de Esto es escena, algo, ya naturalmente el cambia cambio el de tiempo. escena, claro, uno entiende que pasó al otro día, estos cambios de tiempo siempre se detectan de alguna u otra manera, o por Algo cuestiones que, como más explícitas, porque sí, se dice, o porque uno se da cuenta porque uno ya es espectador de cine. algo que no, a veces no manejan muy bien esos temporalidades son las novelas de ficción en la tele. Vieron que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me daba bronca en una época cuando veía que no se sabía si era la mañana, la noche, el día. Estos personajes no comen, no van al trabajo, están siempre charlando, siempre se encuentran, van, ¿no? Como que no hacían nada. Después eso se fue cambiando un poco, pero aún persiste un poco esa incongruencia, ¿no? Hay algunas veces que hay una marca porque el personaje está vestido de show de pijama, entonces se da a entender que ya termina el día, pero generalmente lo llevan bastante mal eso, ¿no? Las novelas Claro. bueno, tienen otro propósito, pero bueno, me hizo acordar. Claro, en el cine esto es como muy cuidado, ¿no? Como Exacto. cuál es la luz del amanecer exacta, ¿no? O como Bueno, entre la ¿viste la iluminación y... saga esta de Antes del amanecer, Antes del Sí, atardecer y no me acuerdo cuál más? Esas, yo me acuerdo que una vez vi que uno de los personajes contaba que como la película cuenta, ¿la conocen? Antes del amanecer es no es una pareja, es un hombre y una mujer que se encuentran viajando en una estación de tren o en un viaje y se empiezan a hacer amigos, charlan, no sé qué pasa y conectan mucho. Entonces la película dura todo el paseo de ellos por una ciudad increíble, ahora no me acuerdo por dónde están, sí, no, y no sé si nos parece. no sé si es París o Londres, porque ahí como se me Sí, mezclan alguna las de las dos. Claro, porque películas. ella es francesa, sí, no sé. Ella es francesa. Bueno, entonces conectan muy bien y hablan, entonces se los ve viajando, tomando un café y van recorriendo la ciudad, pero todo ocurre desde el momento que se encuentran, que se entiende que es temprano, hasta que termina el día, que uno de los dos o los dos se tienen que tomar un tren y lo que tenían que hacer a tiempo en la ciudad. ¿No? Entonces, como vieron esas escalas que uno hace, bueno, me quedo un día recorriendo acá y después hago una conexión y me voy a otro lado. Entonces, la película, que es como una historia de amor, yo me acuerdo que los protagonistas decían que no podían tomar sol porque justamente tenían que estar, o sea, tenían que estar iguales para filmar, porque si bien era una película que se hacía como un set de filmación en diferentes jornadas de trabajo, lo que tenían que mostrar es que el personaje estaba igual, porque todo ocurría en un día, ¿no? Todo ocurre en un solo día, Claro, un claro. detalle tan tonto como, bueno, no se puede broncear porque está filmando la película y la persona no puede estar en otra escena bronceado, porque en el medio hubo un bache y se fue a la playa. Entonces, bueno, esas pequeñas cosas el cine las cuida un montón. Bueno, sigo con porque estamos como pasados de... En el caso de la novela de ciencia ficción, tanto el tiempo como el lugar son imprescindibles. O sea, ya les estoy diciendo un dato. Esto es una novela de ciencia ficción. Ahora después vamos a indagar sobre qué es una novela de ciencia ficción. Porque por ahí, ¿qué es una? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que es una novela de ciencia ficción? No está contando cosas de la realidad, es algo inventado, Claro, pero no hay que no es confundirse. Una algo que pudo novela haber sucedido, ahí va, pero quizás. vamos a precisar eso, porque yo sabía que me iban a decir eso y no está mal, pero quiero que me respondan, ¿qué es la ciencia de ficción que hace que sea ciencia ficción y que no sea una película fantástica, por ejemplo, ¿no? De otro género como esto, la novela fantástica. Novela de ciencia ficción es una cosa, novela fantástica es otra. Entonces, ¿qué es la ciencia ficción? Porque es verdad, no es algo que tiene un anclaje en la realidad, o sea, no sucede exactamente en la realidad lo que sucede en la novela de ciencia ficción, eso está bien, Pero que pero quizás podría suceder, ahí que va, le da a uno a entender que podría llegar a suceder. bien, ¿y por qué le da a uno a entender que podría llegar a suceder? ¿Qué elementos aparecen ahí para que eso suceda?
no sé, te hace volar la imaginación, supongo. No, hay dos elementos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. La ciencia ficción son novelas donde el fundamento es el avance de la ciencia o la tecnología o la evolución misma del mundo, ¿no? Porque vamos a ver que en esta novela de ciencia ficción no hay ni mucha ciencia ni mucha tecnología, sino lo que hay es apocalipsis, ¿no? Como un efecto climático que genera un estado de cosas distinto. Entonces, por lo general, como para ubicar, la ciencia ficción, y en el género del cine pasa lo mismo, son eh, novelas o narraciones, para incluir al cine, que ocurren en un futuro más o menos cercano o lejano, ¿no? Entonces ya ahí tenemos algo de, es un futuro, no es el presente, pero podría ser nuestro futuro, ¿sí? Ahí hay una imaginación de ese futuro que se puede perfilar. Entonces, a veces hay datos precisos de la fecha y otras veces no. A veces hay datos precisos de qué lugar es y otras veces no. Eh, bien. Por otro lado, cuando hablamos de tiempo, las novelas pueden utilizar diversas escalas para referirse al momento que ocurren los hechos, ¿no? Puede ser algún futuro, puede ser una fecha, ¿no? Van a Terminator a ver la película Terminator y dice 2000, no sé, 25 creo que era, ahora ya llegamos. Este, puede ser un momento determinado de la historia, todas las combinaciones que quiera, ¿no? Y el lugar lo mismo. A veces hay novelas de ciencia ficción, se me va a cortar. Entramos de nuevo. Pues se me va a cortar. Dale. Esperen que así dejo de compartir y corto la grabación.